Esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que pretende que todos ustedes se enteren del acontecer internacional de nuestra institución. Precisamente hoy vamos a conocer Bolivia, vamos a ver un video para contextualizar nuestro invitado. Bolivia, constituida el 6 de agosto de 1825 como República Unitaria e Independiente, está ubicada en la zona central de América del Sur. Lleva el nombre de Bolivia en homenaje al libertador Simón Bolívar. La capital de la República fue denominada Sucre, en reconocimiento al mariscal Antonio José de Sucre. Bolivia ocupa un área aproximada de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de cerca de 10.5 millones de habitantes. El 55% son descendientes de las civilizaciones de los primeros pobladores de América y un 30% son mestizos. El resto de la población es blanca, descendientes principalmente de españoles. Limita al norte y este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argentina y al oeste con Chile y Perú. Bolivia es el único país de Sudamérica que no posee salida al mar. El rasgo geográfico más notable de Bolivia es la existencia de la cordillera de los Andes, que se extiende desde norte a sur, atravesando toda la parte oeste boliviana. Las alturas más notables de estas montañas son Ancouma, con 6.550 metros sobre el nivel del mar, y Lampu, con 6.485 metros sobre el nivel del mar, y el Illimani, con 6.462 metros. En el norte y noreste existen valles bañados por el río Beni y sus grandes afluentes, como el río Madre de Dios, el Guaporé, que forma parte de la frontera con Brasil, y el Mamoré. El Pilcomayo es el río mayor de Bolivia. También existen lagos importantes como el Titicaca. El idioma oficial es el español, aunque también se hablan algunas lenguas nativas de Sudamérica como el quechua y el aymara. La unidad de moneda básica es el boliviano. Aunque se encuentra situada en una zona tropical, el clima boliviano está marcado por la cantidad de elevaciones y zonas montañosas que posee. En las regiones más altas, el clima es frío y seco. En las regiones bajas, el clima es más cálido. El rango anual de temperaturas está sobre los 8 grados centígrados aproximadamente. En el altiplano, alrededor de los 26 grados centígrados en la zona este. Tanto en el vestir como en el lenguaje, la arquitectura, la música y el estilo de vida, Bolivia se caracteriza por ser una cultura con amplias raíces folclóricas, tradiciones de los ancestrales habitantes de América, que se ha modificado y mezclado con las tradiciones españolas. Se celebran los días feriados y de connotaciones religiosas con grandes fiestas. La población descendiente de españoles ha adoptado algunas de estas costumbres. Ya conocemos un poco de Bolivia, ahora vamos a conocer a Andrés Felipe Mesa, quien es comunicador audiovisual de nuestra ciudad. Andrés, bienvenido. ¿Qué más, Héctor? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Cuéntenos, para empezar, su recorrido por el mundo. ¿Por qué decide irse para Bolivia? Todo surge porque yo en mi época universitaria hacía parte de un grupo llamado Vida Estudiantil, estos que se agriegan y tienen como un sentir frente a otro tipo de cosas de su estilo de vida, de sus principios, de cómo quieren afrontar su cotidianidad y demás. En este grupo hice, por decir, carrera, escalando y avanzando en cosas, y resultó una convocatoria hecha por un instituto de Chicago llamado Leader Trek, donde querían entrenar a jóvenes universitarios que estábamos metidos en todo este contexto para, a través de experiencias, de juegos, de desafíos, de luchas de paintball y demás, hablar de conceptos para la vida, de principios y demás, y salí yo como sorteado por Medellín y nos fuimos y nos encontramos con varias personas. Entonces, ese fue como el origen de todo este asunto. Andrés, ¿qué preparación hay que tener a nivel como de documentos, qué exigencias hay para salir del país precisamente en el lugar de destino suyo? Pues para Sudamérica es sencillo y Bolivia extremadamente sencillo, fue simplemente ir, saque pasaporte y chao, nada más. No necesitábamos, Sudamérica no ofrece ninguna dificultad en ese aspecto. ¿Uno cómo se prepara para salir del país? ¿Qué tiene que tener en cuenta?
Yo estuve averiguando al respecto por el asunto sobre todo de alimentación y clima, Sí. y porque eso determinaba obviamente la maleta que uno iba a hacer. Santa Cruz es un sitio que hace a sombra 38 grados, entonces fue más bien ligerito, una maleta como muy suave. Y no, estaba era como preparando más bien para todo lo que iban a ser las experiencias que iban a hacer allá, pero uno cuando está joven se le arriesga lo que sea y como que difícilmente se complica la vida. Andrés, ¿qué conexiones hay que empezar a hacer para el lugar donde se llega? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo funciona esto antes de salir de aquí del país? Bueno, la primera vez con un poco de incertidumbre y de inquietud con todo eso, nos daban un parte de tranquilidad al decirnos que allá íbamos a llegar y nos iban a tener absolutamente todo. Entonces fue como sencillo, porque llegamos y pues, pudimos estar con todas las comodidades. Simplemente me tuve que preocupar por ir al aeropuerto y viajar y nada más. Entonces esas conexiones ya estaban hechas porque quien estaba gestionando todo esto era este instituto desde Chicago que te estaba diciendo y como que la cosa fue sencilla por ahí. Y a nivel financiero, ¿uno con cuánto dinero tiene que disponer para empezar un viaje? Bolivia es barato, Sí. realmente barato. Corrí con gastos de tiquetes y yo estuve aproximadamente cada una de las veces un mes, fueron 3 ocasiones, con $200 tú te defendías todo ese mes, para transporte, alimentación, vainas y todo lo demás, aunque allá te ofrecían pues como todo, pero tú te querías dar tus gustos y por ahí está una experiencia de me trae una super chaqueta de cuero en una minorista de cueros y $25, o sea, eso allá es regalado todo. ¿Con cuánto tiempo hay que hacer como la preproducción para uno salir del país? ¿Qué recomendaría ya usted con la experiencia que ha tenido? A veces lo dejamos para muy cerquita del viaje o cómo hay que organizar todo para irse uno tranquilo. Mira, para uno salir tranquilo yo creo que lo más importante es primero averiguar a dónde se va y a qué se va y el tiempo. Eso a ti te va a dar de pronto un panorama más claro y puedes planear de alguna forma y ya sabes a dónde vas a llegar, qué vas a hacer, de pronto con qué te vas a encontrar como para ir un poco más tranquilo, como para saber cómo te vas a desenvolver. A mí me tomó por sorpresa la llegada porque nosotros la migración la tuvimos que hacer en La Paz y yo iba lo más ligero posible de ropa. Y en La Paz estaba haciendo un frío del carajo porque eso es arriba en el alto, ni siquiera es abajo en la olla, sino arriba en el alto, donde el aeropuerto llega, el avión llega y tú te bajas, el vuelo fue en la noche, tipo 2 de la mañana y eran 4 o 5 grados y yo iba así. Y todo me temblaba y yo, carajo, claro, no tenía en cuenta que no llegábamos a Virubiru, que es el aeropuerto internacional de Santa Cruz, sino que llegamos fue a La Paz, entonces eso por ejemplo me tomó por sorpresa, el soroche, el dolor de cabeza y después me monté en el vuelo para bajar hasta Santa Cruz y fue tremendo, pero uno trata como de averiguar primero a dónde va, a qué se va y todo y eso es como un referente para que pueda salir tranquilo. Si tuviera que dar como tips, ¿qué sería lo que usted recomendaría siempre? Lo más importante de tener en cuenta a la hora de viajar, de salir del país. Documentación en línea y práctico, un solo blue jean por una semana, un par de tenis cómodos, camisetas y váyase con la mente abierta. Con la mente abierta que si te sirven una sopa de cebolla, te tomas una sopa de cebolla que Claro. sabe bueno y estar abierto a recibir de todo tipo de experiencias. Entonces ahora te cuento que nos encontramos con una cantidad de gente de todo el globo, al menos de la parte de toda América, y se nutre uno muchísimo, pero si uno va con prejuicios, la cosa llega a ser complicada. Entonces, si se está pensando en viajar, si estamos pensando en salir de nuestra cotidianidad, de estas 4 montañas que son muy lindas, pero que nos mantienen así, aunque estamos acá en las 4 montañas, uno tiene que sacarse el chip de las costumbres y llegar allá y estar abierto a que muchas experiencias pueden llegar a suceder. Uno, ¿qué prejuicios tiene a la hora de irse? Y usted, por ejemplo, en particular, ¿qué pensaba del lugar de destino y con qué se encontró? Cuando averigüé, Santa Cruz me pareció un pueblo pequeño y no había mucha información. Es una de las segunda o tercera ciudad en importancia, pero no había como mucho que ofrecer. De hecho, estando allá no
no encontramos tampoco una gran oferta de sitios arquitectónicos o turísticos, todo estaba muy distante. Las invitaciones eran, vamos a Cochabamba, o vamos a tal lago, vamos, y más que está en una zona desértica, entonces no es que hubiera ido como con una expectativa muy alta del lugar, más sí de lo que iba a hacer. Claro. Pero igual fue muy divertido encontrarse con la gente de Bolivia, porque es gente muy particular, es gente con unos rasgos indígenas muy fuertes y están como divididos en dos segmentos. Entonces hay unos que les dicen los potos y otros los chila algo, no recuerdo en este momento. Y entre ellos es una lucha muy fuerte y hay como lo que se ve aquí cuando se habla de un paisa un caleño o un paisa un rolo. Sí. Pero allá es más un cuento que ha sido muy indígena. Todos son muy cálidos, pero entre ellos es como cuando dos perros territoriales se encuentran y empiezan a gruñir. Pero con uno no tiene nada que ver, uno finalmente era la presa, eran muy queridos. Y a la hora de hablar del referente que ellos tenían como colombianos hacia nosotros, ¿con qué se encontró? ¿Había algún prejuicio? A pesar de que somos países muy cercanos, ¿qué pensaban ellos de nosotros o qué le preguntaban? ¿Qué era lo primero pues como en esa interacción? Habíamos unos 3 colombianos, una chica bogotana, un hombre bayuno y yo. Y ellos se sorprendieron de que éramos blancos. ¿Blancos? Sí, porque se ha tenido, o al menos se creía, que en un gran porcentaje nosotros éramos afrodescendientes. No solo para ellos, hubo una chica que llegó de Suiza con un esposo cubano y ella cuando vio que éramos colombianos decía que, pero los colombianos que siempre vemos son de color, los que juegan son de color, entonces como que tienen un referente de que somos más descendientes africanos que cualquier otra cosa. Eso de pronto lo sorprendió un poco y que no teníamos unas facciones indígenas muy fuertes, porque en los peruanos que habían era muy fuerte, en los ecuatorianos era muy fuerte, en los bolivianos también, hasta los chilenos que nos encontramos, habían personas con unos rasgos muy fuertes en la frente, en el mentón, que traían sus raíces como de toda esta cultura indígena que hubo, pero nosotros nos veían como de hecho esta chica decía, ustedes pueden pasar tranquilamente desapercibidos en Europa, porque un latino se reconoce muy fácil y más si es de Sudamérica. Entonces de pronto en ese aspecto fue como la primera sorpresa. Obviamente el tema de droga, el tema de violencia, siempre es un tema que se aborda y siempre son muchas cosas que se preguntan y se mantienen muchos prejuicios. Había un par de argentinos medio arrogantes y me preguntaron ¿y qué trajiste en la maleta? Y yo, no, pues, o sea, era como ese prejuicio que se tiene, pero realmente fue bueno. Andrés, lo voy a invitar a que vamos a una pausa institucional y ya regresemos para que nos siga contando acerca de estas experiencias de su viaje. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Aprovecho este espacio para agradecer a Muebles Juventud. Ya regresamos. Andrés, cuéntenos, ¿cuánto tiempo estuvo en este país? Como te dije, fueron 3 viajes, cada uno aproximadamente de 1 mes, pero en un periodo de 2 años. Cada 8 meses se realizó cada uno de estos viajes. La corporación Líder Trek, ¿exactamente cómo funciona? Es complejo de pronto hablarte de cómo funciona, más que ellos están formando líderes. El interés de ellos es formar líderes y viajan por el mundo haciendo eso. Quieren, bajo la premisa de que un líder no nace, sino que se hace, quieren ayudar a todos los jóvenes y todas las personas de cualquier estrato y de cualquier cultura a que desarrolle ese potencial de liderazgo. Y a eso era lo que nosotros íbamos, a entrenarnos en esto, aprender de esto para también venir y replicar esto en cada uno de los lugares que cada uno reside y demás.
con unos materiales que recibimos y unas actividades que aprendimos, porque ha sido como el referente que ellos han tenido y en lo que ellos se han querido de pronto lanzar a trabajar un poco. Sé que en Chicago tienen unos campos muy altos, grandes, espaciosos, con muchos recursos, y ellos mismos son los que financian todo esto, y es como su interés, es como una labor muy social que ellos quieren lograr hacer, y a nivel organizacional no te sabría decir cómo funciona, claro, ¿no? Como estructura, pero es un trabajo muy interesante el que ellos realizan, y pues, haber podido estar en esto fue algo muy chévere. Desde su experiencia personal, ¿qué tan preparados estamos en comparación de lo que uno puede contrastar allá dentro de varias personas? ¿Qué formación o uno cómo podría medir qué tan bien entrenados estamos para ser líderes precisamente? ¿O cómo ese papel de colombiano, cómo lo vio usted allá? Culturalmente uno se da cuenta que hay unos que son más entrones que otros. Los argentinos, por ejemplo, ellos culturalmente tienen un ego fuerte, tienen un ego alto, te hablan con la sátira, y si tú no la coges bien, de pronto pueden llegar a haber fricciones, pero ellos son entrones. Los colombianos también tenemos esa facilidad. Los peruanos son un poco más tímidos, igual que los ecuatorianos. Entonces ahí como que se empezaban a notar ese tipo de cosas, pero más allá de la capacitación o de la capacidad que cada uno tuviera, era lo que culturalmente cada uno de pronto representaba. Entonces, cuando el chico peruano se tomaba confianza y tomaba el grupo de 20 personas y les empezaba a dar la instrucción en la parte práctica que cada uno tenía que hacer, uno ya lo veía muy suelto, pero cuando estaba de pronto, tenía que romper el espacio, el hielo y como empezar a compenetrarse, le costaba un poco más al hombre por el asunto cultural. Tuvimos una noche en la que nos pidieron hacer una especie de festival donde cada uno presentara las cosas de su país, y de pronto fue fácil para algunos hacerlo, pero como te digo, para ellos fue un poco complejo. Lo que son los chilenos, no, los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos son tímidos, son realmente tímidos, y de pronto no tienen esa ligereza que tenemos nosotros. Los paisas, los colombianos, los mismos argentinos, hasta los mismos chilenos, que tienden a ser un poco como más libres y más sueltos. Pero estamos en un buen ranking, por decirlo. A nivel de Sudamérica nos tienen un gran respeto y una gran estima, y ven a Colombia como un país punta de lanza en muchos aspectos. Andrés, sabemos que hablamos el mismo idioma, pero ¿cómo se empieza a vivir el lenguaje, esos nuevos acentos? Si era fácil comunicarse, porque a veces manejamos diferentes formas de denominar, de llamar las cosas. ¿Cómo le fue con este lenguaje, por decirlo de alguna manera, en su experiencia? Pues hablábamos español, era sencillo. La chica suiza hablaba también español, entonces era sencillo. De pronto habían palabras muy diferentes. Estábamos en un sitio, fuimos a un sitio a comer helado, y resulta que es un sitio chévere, tipo soft touch, donde te hacen un concurso y toman una bola, la hacen, tú te paras a 3 metros y te la lanzan. Tú la tienes que coger en un tarrito que te dan. Si la coges, es tuyo y no lo pagas. Si se cae, tienes que pagar ese y el que te vas a consumir. Entonces, cuando llegamos y entonces empezaron, dijeron, entonces yo dije, bueno, ¿y yo cómo cojo esto? Y todos se quedaron en shock, porque ellos también asocian la palabra cojera como la asocian los españoles. Y entonces, ¿qué? ¿Yo cómo lo cojo? Y entonces, venga, ¿y cómo lo cojo, parce? Le decía yo al tipo que iba a lanzar. Y él como que me miraba como con una cara. Entonces hubo cosas simpáticas, por ejemplo, con ese tipo de circunstancias, de pronto de palabras que tienen otro tipo de significados y demás, pero la comunicación era sencilla. Lo que era así divertido era, por ejemplo, ver cómo los argentinos toman mate. Sí. Y ellos andan con su bolsita de mate en la maleta, con su tetera, con agua caliente, su pajilla y todo lo demás. Los bolivianos también toman mate, pero en Santa Cruz de la Sierra, al hacer tanto calor, ellos el mate lo hacen es con el agua fría. Entonces, para que la hoja de mate suelte, primero la maceran. Entonces,
está el mate caliente argentino y estaba el mate frío, que era boliviano, y nos sentábamos, éramos 30, y eso empezaba a rodar. Entonces todo el mundo tomaba de la pajilla porque ellos se dan. Cuando me llegó a mí la primera, yo dije, ¿y esto qué? Me dice, no tome. Y yo vi que habían avanzado ya 15 personas y yo pensé, babas de todos, bien. Pero para ellos no hay problema. Y no soy una persona escrupulosa, pero lo llegué a pensar, y cuando hablaba después con los otros colombianos decíamos, no te digo como cosa tomar, sí, pero hágale. Y después pasó la boliviana y finalmente las teteritas de mate se convirtieron como en el rompehielo para poder de pronto compartir muchas cosas. Pero fue algo interesante, o sea, salir como de ese contexto en el que uno está es algo muy interesante. Andrés, vamos a ir a otra pausa institucional. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esa experiencia como turista dentro de su recorrido por Bolivia. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Un objetivo, que ustedes conozcan las experiencias de nuestros viajeros para que decidan recorrer el mundo. Ya regresamos. Y continuamos con Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Nos acompaña Andrés, quien nos está hablando acerca de su experiencia por Bolivia. Andrés, cuéntenos cómo le fue con el clima. Duro, y llegamos en verano. En una de esas ocasiones llegamos en verano, como en febrero. Estaba haciendo 45 grados sombra. Todo era con aires acondicionados. Si salías sentías inmediatamente la presión del clima y te sentías como en una película del oeste donde se ve toda la temperatura que se levanta del piso, y más que es un lugar medio desértico. Hay mucha arena, en los costados de las vías hay demasiada arena por las corrientes de aire que vienen desde los desiertos del sur, y entonces pero es fuerte, el clima es extremadamente fuerte. Pasar de un lugar a otro te hace sudar así camines 2 pasos. Sobre todo en esa época de verano, y las ventiscas con arena a veces eran complejas. A nivel de infraestructura, ¿cómo empieza a contrastar nuestro país con la infraestructura que usted vive allí o vivió allí? Realmente Santa Cruz no es una ciudad que arquitectónicamente muestre mucho. Tú te encuentras con que la ciudad está diseñada bajo anillos. El anillo 1 y 2 tienen como la parte céntrica, y a partir del 3, 4 empiezan como los barrios a constituirse, todo es a la redonda, en rotondas, y unas vías que lo atraviesan. Y en el 6, 7 son como las casas más retiradas, y del 7 para allá pues no vas a encontrar mucho, pero son edificaciones casi todas planas, no hay grandes edificios. Un edificio alto allá es un edificio de 8 o 10 pisos, entonces no te encuentras con algo muy alto, y arquitectónicamente no tienen de pronto una línea muy atractiva que uno diga que todos van como en una armonía. Te encuentras con una casa que de pronto está muy bella, pintada blanco, revocada, y al lado tienes otra que es de techo y de ladrillo pelado, entonces no es como muy agradable a la vista. Andrés, saliendo de la experiencia de lo que usted fue a hacer pues como organización, y ya empezando a verlo desde un punto de vista más de turista, ¿cómo se empieza a vivir un espacio nuevo como un turista? ¿Qué empieza a conocer? ¿Cuáles son sus expectativas dentro de este país? Salíamos a hacer reconocimientos y a hacer cosas interesantes. Tienen unos centros comerciales que, aunque la ciudad no es llamativa, tienen unos centros comerciales agradables. Estuvimos en 3, con cines dotados con buenos restaurantes. La comida es una comida interesante, es una comida que tiene mucho queso, tiene mucha yuca, tiene mucha papa, y a partir de ahí ellos empiezan a hacer unas mezclas muy interesantes en cuanto a la comida, y es una comida agradable, fuertemente condimentada también. Son cosas diferentes que fuimos probando, que de pronto fuimos avanzando y fuimos probando. En ese lugar se consigue el cuero de una forma muy económica, y tienen un lugar, es como una plaza minorista, pero de puro cuero.
tú entras y sientes el olor a chivo, a vaca, a todo. Y empiezas a caminar y empiezas a ver locales con chaquetas, abrigos, gabanes, correas, zapatos, bolsos, demás. Y entre toda esa aventura tú te empiezas a surtir. Y es extremadamente económico porque allá mismo lo producen. Entonces ese fue un sitio donde estuvimos que fue como interesante por los olores, por lo que uno logra percibir, Claro. porque te atienden indígenas directamente, porque te hablan en un cantado que a veces tú no entiendes. Los indígenas sí tienen de pronto un lenguaje para comunicarse un poco más complejo y pues afortunadamente andábamos con gente de allá, con bolivianos que compartían fácil y se podían comunicar de una forma sencilla. Pero en un lugar como esos, en la época de calor, yo esperaba, por ejemplo, de hecho les pedí un día, ¿dónde hay piscinas? Necesitamos nadar, que el calor es impresionante. Y tienen un gran parque tipo Juan Pablo II, donde hay piscinas grandes y demás, pero también es con muchísima gente, pero nada, el calor era tanto que fuimos. Para una de las experiencias salimos, estuvimos a las afueras de Santa Cruz, 1 hora aproximadamente, con un grupo de universitarios a los que ya íbamos a entrenar, y fue una parcelación muy bonita, creo que de pronto es lo más bonito que pudimos ver por allá, una parcelación grande con canchas de fútbol, con un césped ya, un verde muy natural, muy semejante al que nosotros aquí conocemos de las montañas, y como con toda la dotación. Fue como muy interesante. También hubo un asado. O sea, hablando de comida, ellos le jalan mucho la carne y lo que hacen es que cogen la mitad de todo un ternero, lo montan y lo ponen a la brasa 6 horas, y a partir de ahí se comparte, pero fue una experiencia muy interesante. Andrés, muchas gracias por acompañarnos y compartir su historia de viaje aquí con nosotros. Este es un detalle que hace la joyería Cronos. Muchas gracias. A todos ustedes les recuerdo que esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, donde nuestro propósito es que ustedes conozcan las historias de viaje de nuestros personajes para que decidan recorrer el mundo. Aprovecho también para agradecer a Marca Matanga, Muebles Juventud y Joyería Cronos por su apoyo. Vivimos nuestro lema, ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.